La condenación vino de que por la desobediencia el hombre tenía que sudar, sufrir para ganarse el pan, pero el plan de Dios original para Adán y para Eva fue que Dios los puso en el huerto para que lo labraran y lo guardasen. El trabajo en sí, mi estimado hermano o hermana, debe ser una bendición. Es una bendición. ¿Por qué? Porque está dentro del propósito y el plan original de Dios para el ser humano. Cuando tenga mucho trabajo, gócese. Cuando tenga mucho trabajo, dele gracias a Dios. No se queje, porque es bendición de Dios tener trabajo, porque está acorde al propósito de Dios para nosotros. Continúo. La representación de Dios, el lugar que Dios nos tenía dispuesto para señorear, para sojuzgar, se echó a perder por el pecado, la desobediencia. Igual yo vengo de cuna católica, en la Iglesia Católica, dentro de su teología, consideran que el pecado de Adán y de Eva fue la sexualidad. Y no, Dios le dijo fructificar, para tener hijos, implicaba una relación marital, una relación matrimonial, una relación sexual. No estaba en la sexualidad el tema del pecado. El pecado, de acuerdo a lo que dice la Escritura, está en la desobediencia. Y no vamos a tratar de decir, hay pecados pequeños, pecados medianos, pecados grandotes. Pecado es la desobediencia, la transgresión, el desobedecer una ley conocida de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, cuando Dios le dijo, de este árbol, de este fruto no tomaréis, empezaron las distorsiones del pecado. Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente y la serpiente le quería echar la culpa a la fruta y al árbol. Lo que limita, distorsiona el propósito y el potencial del ser humano es el pecado, la desobediencia. Cuando prediquemos, no solamente prediquemos el cielo, sí, el cielo está para los salvos, pero prediquemos también que solo en Cristo, solo en Dios, solo restableciendo la relación con Dios, podemos tener lugar a nuestro completo potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así como vino el pecado, también Dios en su gracia nos dio la solución. En Romanos, en el Nuevo Testamento 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estimados hermanos, hermanas, no sé, la Biblia dice que no hay un solo justo por sí mismo, ni uno solo. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios. No importa que hayamos nacido o no en cuna cristiana, que vengamos del mundo o vengamos de una familia muy religiosa, todos hemos pecado. 5:18 dice, así que como la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida eterna y también es
volver a reencontrar el potencial que Dios puso desde origen, desde la creación, desde el Génesis, de que el hombre representara al reino de Dios en esta tierra. Tercero, fuimos creados para buenas obras. A ver, en Génesis 1 leímos de que fuimos creados para sojuzgar, para señorear, para fructificar, para llenar la tierra. Pero también en el Nuevo Testamento nos dice Efesios 2:10, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estimados hermanos, Dios tiene un plan preestablecido para nosotros, pero en su omnisciencia, en su omnipotencia, también nos da oportunidad de decidir si vamos a andar o no vamos a andar. Depende de nosotros en respeto a nuestro libre albedrío. También le tenemos que decir esto a nuestros hijos. Dios tiene preparado un plan perfecto, pero si estamos en Cristo Jesús, si estamos en sus caminos, si estamos en sus caminos, caminaremos los caminos que Él ha dispuesto para nosotros y que son buenas obras. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, pero no para que nos aplaudan. No para que digan qué buen cristiano, qué buen hermano, qué buena persona. No. Dios nos puso para buenas obras y por esas buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Veamos cómo se va entretejiendo el propósito de Dios, que nos pone en la tierra, nos permite nacer, vivir, para representarlo, para señorear, para liderar, para servir, para buenas obras y para que también por esas buenas obras la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Estamos viviendo tiempos complejos, tiempos complicados. En lo que comenzábamos el servicio, escuché de hermanos cristianos que han enfermado de COVID, de hermanos que han fallecido de COVID en el norte, en el sur, en el centro, pastores, ministros, músicos, evangelistas. El propósito de Dios a veces es misterioso, a veces es difícil de entender, difícil de comprender. Y si me da COVID, bueno, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por cuidarnos, por ser prudentes, por cuidar el templo del Espíritu. Pero si eventualmente nos llegara a dar, pues pedirle a Dios que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Y si bueno, hermano, pues moriré diciendo, siendo testimonio de que mi fe sigue igual y que Dios dio y Dios quitó y sea bendito el nombre de Dios. Aún en los episodios más terribles, más dolorosos, Dios puede utilizarnos para su honra y para su gloria. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, si tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este paradigma de la pandemia está sacando a la iglesia de la iglesia, está sacando a la iglesia del templo, del edificio, para que esa iglesia se mueva
en todas las esferas de la sociedad, del quehacer humano. Ahí estamos llamados a ser iglesia. Fuimos creados para buenas obras. Apurémonos. No sabemos cuántos años Dios disponga que estemos vivos, que estemos en esta tierra. Apurémonos a tratar de servir, a tratar de hacer buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y el día que nos llame, pues gloria a Dios. Cuando he sabido de amigos muy cercanos, hermanos en la fe, que Dios los ha llamado vía COVID, vía un accidente, vía una muerte prematura, pues no queda más de decir, bendito el hermano, la hermana, ya está en la presencia de Dios. Difícil la tenemos nosotros que todavía estamos en la brega, en la lucha, en el andar diario, tratando de hacer la voluntad de Dios, de mantenernos fieles, de llegar a ese momento en que Dios nos llame de manera íntegra, de manera favorable, y que nos asegure ir a la presencia de nuestro Dios. Fuimos creados también para buenas obras. 4. Fuimos creados para dar fruto, mucho fruto. Dijimos que el ser humano tiene el ADN divino, fue creado a la imagen y semejanza de Dios y fue puesto para señorear la creación. Ese plan original se echó a perder por la desobediencia y por el pecado, pero gracias a Jesucristo se restableció y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para dar fruto, mucho fruto. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. A veces me preguntan, oye Eduardo, pero ese no es cristiano y ha hecho grandes cosas. Es que mira, no es porque sea bueno, él trae ADN divino en su vida. Imagínate que por ese ADN genético que trae en su ser le permite hacer cosas. Imagínate que estuviera conectado al dador de las cosas. Yo a veces he comentado, soy ingeniero electricista, podrá usted tener el horno de microondas más bonito, más completo, más versátil, pero no va a servir para nada si no lo conecta usted a la energía. Quizás se verá como adorno, pero no va a cumplir sus propósitos, su función, porque no está conectado a la energía. Esa analogía es exactamente la que nuestro Señor nos dijo hace 2000 años. Permaneced en mí y yo en vosotros. Porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El año pasado tuve oportunidad de hacer uno de los viajes soñados. Me fui en motocicleta desde México, desde Tabasco hasta al fin de la Patagonia, una ciudad que se llama Ushuaia, el fin del mundo, allá en la Tierra del Fuego, allá en la isla grande Tierra del Fuego, cerquita de Cabo de Hornos. Y pasé por los viñedos, quise conocer los viñedos el año pasado, viñedos del Valle de Maipú en Chile, y fui a la provincia de Mendoza en Argentina a conocer todos los viñedos y conocí las parras, los viñedos, la vid, los sarmientos de donde se derivan las diferentes variedades de uva. Y tuve oportunidad de cortar unas uvas de una parra que la guía me comentó que esa parra tenía 200 años de edad. 200 años. Y seguía dando uvas
moradas dulces, seguía produciendo. Separados de Dios, no vamos a poder producir lo que estábamos diseñados para producir. Fuimos creados para dar fruto, mucho fruto. ¿Usted le gusta la iglesia? Qué bueno, bendito sea Dios. Usted no falta a todos los cultos, bendito sea Dios. Pero también preocúpese cuántos frutos estamos dando por ser instrumentos de Dios. Dios, recapitulando lo que hemos estado hablando, nos creó para señorear, para sojuzgar, para liderar, para servir. Nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer luz del mundo, para ser sal de la tierra. Nos creó para dar mucho fruto si permanecemos en él. Quinto, nuestra realización personal, nuestro destino terrenal y eterno dependen de lo que decidamos estar dentro del propósito de Dios o arriesgarnos a vivir fuera de este. Hay gente fuera de la iglesia y dentro de la iglesia que dice, bueno, es que yo vivo mi vida, yo decido por mi vida, sí, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin a veces es de lamentarse. Víctor Frank habló del propósito, la vida con propósito, y encontramos de que desde el punto de vista secular, allá afuera, los psicólogos, psicoterapeutas, yo creo que la psicología es un área importante. Creo a mis 3 hijos los he mandado al psicólogo para cuestiones de orientación vocacional, afinidad de dones, talentos, sus habilidades, hacer un plan de vida. Pero cuando el psicólogo o la psicóloga no conocen a Dios, ellos dicen, te voy a ayudar a encontrar tu propósito, que encuentres tu propósito de vida. Ahí comenzamos mal. Porque la escritura no dice el propósito del hombre, dice el propósito de Dios para el hombre. No se trata de encontrar mi propósito mío, de Eduardo Olivares, sino se trata de encontrar el propósito de Jehová Dios para Eduardo Olivares. Por eso el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Solo en la voluntad de Dios podemos estar seguros de ir en la senda correcta. Dios tiene grandes planes de bien contigo, con los integrantes de tu familia. Nuestra realización personal depende de estar dentro del propósito de Dios. La escritura está hablando a mi corazón y espero que esté hablando al corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que están conectados a este servicio en este domingo 22 de noviembre del año 2020. Dios nos está diciendo que no perdamos de vista la razón por que Él nos permitió nacer y vivir. El por qué Dios permite que hasta el día de hoy estemos con vida. Él nos ha llamado a ser instrumentos suyos en el tiempo que Él nos dé de vida en esta tierra. Pero para ser instrumento de Él debemos de ser humildes y obedientes y decirle, más allá de mis planes, más allá de mis intereses, más allá de mis gustos, te pido, Dios, que tú cumplas tu propósito en mi vida. En estos tiempos difíciles y convulsos de la pandemia, del COVID, de las inundaciones, de tantas cosas terribles que han estado pasando,
nos debe quedar la confianza que Dios aún tiene el control del mundo y del universo. Y que nosotros nos ponemos nerviosos, sí. Nos da temor, sí. Pero no se nos olvida que Dios es el único soberano, el que nos da esperanza, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, en el Señor estamos. Que en esta tierra nuestra confianza en esta mañana se acreciente con las promesas de Dios. A veces, muchas veces, un escritor que se llama James Dobson escribió un libro increíble que lo he comprado varias veces, lo he leído varias veces, lo he regalado varias veces. Se llama Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. No tienen sentido desde la óptica humana, desde la comprensión de la inteligencia humana, de nuestras neuronas. No alcanzamos a comprender por qué sucedió, por qué se dio tal o cual situación. Pero Dios es soberano. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No dice la Escritura que la vamos a entender siempre, a veces no la entendemos. Y volviendo al tema COVID o al problema de alguien con cáncer, si sana, gloria a Dios. Una demostración de la fe, de la majestad de Dios. Y si fallece, gloria a Dios. Porque Dios permitió que viviera X tiempo, X años, realizara ciertas actividades, dejara un cierto legado. Y el cristiano es el único que tiene esperanza cualquiera que sea su situación y condición. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está hablando en esta mañana. Mientras estemos vivos, hermanos, hermanas, que Dios nos ayude a ser instrumentos suyos. Que Dios nos ayude a cumplir su propósito. Que Dios nos ayude a ser medios de servicio, de bendición, donde quiera que nos encontremos. Y que en esas buenas obras la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Quiero terminar decirles que si Dios nos tiene con vida a usted y a mí en esta mañana, es porque todavía Dios tiene cosas con nosotros por hacer. Por favor, no perdamos el tiempo. Por favor, no perdamos el enfoque, la brújula, el rumbo. Enfoquémonos en Dios, en su voluntad, en su propósito, y agarrémonos de Él. Y como dice la porción del Antiguo Testamento, no te soltaré hasta que no me bendigas. No te soltaré, Dios, hasta que no des la convicción a mi vida, a mi espíritu, a mi ser de que estoy en tu propósito, que tú cumplirás tu propósito y que yo seré bendición y que seré instrumento tuyo. No importa si pequé en el pasado, si fallé, si fui negligente, si fui omiso. Lo que sí sé es lo que tú puedes ser, tú puedes hacer a través de mi humilde vida. Un poeta cristiano escribió, Gonzalo Báez Camargo: Dios, no soy nada, pero de mi nada tú puedes hacer algo.
de esta vida, de este cuerpo imperfecto, tú puedes hacer algo para tu honra y para tu gloria. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Les motivo, les animo a que nos agarremos de Dios y nos convirtamos verdaderamente en instrumentos suyos. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde, que Dios les prospere y cumpla su propósito en la vida de cada uno de ustedes y en la vida de cada uno de nosotros. Esto era lo que traía de parte de Dios en la Escritura para compartirles en esta mañana. Muchas bendiciones.